Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. La semana pasada M&R Consultores sacó un estudio acerca de la opinión que tienen los latinoamericanos sobre su entorno internacional y preguntaba en 16 países latinoamericanos que quién podía ser en los Estados Unidos, a propósito de las elecciones de noviembre de este año, el candidato o precandidato que podría ser la mejor opción para garantizar la paz a nivel global. Entonces estaba el señor Kennedy, que se ha marcado como un candidato importante en el último lugar. Luego el expresidente Trump, unos dígitos apenas arriba el presidente Biden, y mayoritariamente los latinoamericanos, en más del 50%, decían que ninguno de ellos iba a garantizar la paz a nivel global. ¿Por qué? Hay otros intereses más allá de los discursos, de las pretensiones, deseos que manifiestan estos candidatos en los Estados Unidos, que lo sobrepasan, definitivamente lo sobrepasan, y ellos al final terminan cumpliendo ya una agenda que está previamente elaborada, en la cual ni siquiera ellos tienen voz y voto para esta agenda. Por lo menos eso es lo que dicen algunas teorías de conspiración, sobre las cuales vamos a conversar ahora, a ver qué tan teorías son, con Manuel Espinosa Jarquín, del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias, Néstor, por la invitación. Un poder verdadero detrás del aparente poder. Claro. Sí. El Deep State. El Estado profundo. Sí. El Estado profundo. Fíjate que con unos alumnos que tenemos ahí en la universidad, estudiamos casualmente lo que es la élite de poder. Y hemos dedicado bastante tiempo a estudiar sobre las élites de poder en Estados Unidos. Y partimos con un libro de 1956 de Ray Charles Mills. Y cómo él te lo va describiendo, ¿verdad? Cómo está estructurado a nivel nacional, como ellos luego nos dice aquel presidente norteamericano Eisenhower, cómo se han ido apoderando del control político y subordinándolo. Y la alerta que hacen sobre... Eisenhower hace la alerta sobre el complejo militar industrial, que le resulta más peligroso. Pero si mira, a principios del siglo, hay una élite de poder que comienza con la creación de la Reserva Federal. Esa es la primera forma de controlar económica y financieramente el gobierno norteamericano. Es un banco privado, ¿verdad? Ellos solicitan, al final los privados le prestan y el pueblo norteamericano queda endeudado. Entonces, si uno mira, el Congreso y el presidente, el Ejecutivo y el Legislativo son unos intermediarios en función de enjaranar más al pueblo norteamericano con la Reserva Federal. Por eso actualmente se discute mucho sobre la posibilidad, casualmente la de la semana pasada, de hace 15 días, hay muchos medios norteamericanos como Político, por ejemplo, que es un diario por excelencia y bien analítico, y el Washington Post, discutiendo sobre el cuidado, la fractura de la Reserva Federal en estas condiciones, donde el dólar está siendo bien diputado en función de su poder global por otras divisas, ¿ya? Pero es que incluso el presidente Bukele en el Congreso, en la Asamblea Conservadora de hace un par de meses, sí, él se lo decía a los asistentes. El gran problema que existe en Estados Unidos es que no son los impuestos los que mantienen al gobierno, así es, sino que los mantiene la emisión de bonos
del Estado, que son comprados por la Reserva Federal, endeudan al Estado, la Reserva Federal imprime cualquier cantidad de billetes, sin tener sustento, sin tener respaldo, que es lo que sucede con las otras monedas, y esto eventualmente, esa burbuja que se ha creado, se va a reventar y va a ser un problema para los Estados Unidos. Claro. No, y al final, mira, esa información que arroja esa encuesta es correcta. Hace décadas tal vez no existía esa claridad, en función de que primero los Estados Unidos, después ningún candidato te va a llevar a la paz ninguna global, sobre todo con la enorme cola que tiene de intervenciones militares y la estela de destrucción y muerte que deja esas famosas campañas, operaciones en función de llevar la libertad a otros pueblos. Pero también hay una enorme claridad del papel que juega todo lo que es el corporativismo norteamericano como élite de poder. Entonces se está viendo más a un presidente como alguien que le va a promover sus intereses, tanto al interno como en el plano exterior. Entonces ahí ya se resta por completo o cae ese telón de democracia popular que pueda tener cualquier elección norteamericana, además de con el cuento del colegio electoral, ¿verdad? Que aunque hayan votado por uno, si el colegio electoral al final decía que es el otro ganó y los votos del pueblo se fueron al traste. Pero en función de democracia, de poder del Ejecutivo, que pueda tener, ¿verdad?, de manera soberana, pues se entiende que el presidente norteamericano no la tiene. Simplemente un tipo que ha puesto el sistema corporativo, financiero, a mandar a favor de ellos en el gobierno norteamericano, y igual a muchos otros funcionarios dentro del Congreso, ya sean senadores o miembros de la Cámara de Representantes. Entonces, ese es el formato en el sistema político norteamericano de democracia. Es decir, el patrocinio a las candidaturas, no solamente presidencial, sino también legislativa norteamericana, al final tiene una función medio mafiosa, digamos, claro, por cuanto yo te di dinero para tu campaña, por lo tanto, vos ahora me tenés que regresar el favor. Claro. Sí, la lucha está entre ellos, porque acordate que se generó toda una ley en función del monto que iba a poder financiar a X o Y candidato. ¿Por qué? Porque entre más, vamos a decir, opulento, el grupo corporativo tenía mayor capacidad de financiar más a X o Y candidato, ya sea a la presidencia o al Congreso. Y en ese marco de esa lucha interna, estipularon un monto que no puede exceder a tanto, ¿ya? Y debe ser público. Pero los montos, por favor, pues son astronómicos. Sí. Astronómicos. Pero eso les crea la gran dependencia que hablamos, y sobre todo que lo vimos en un programa hace poco, que era la influencia del capital judío, ¿verdad? Que se disfraza como lobby del capital judío en función de la administración de las políticas públicas, incluyendo ahí dentro de esta política la política exterior norteamericana. Sí, basta con ver que todo el gobierno norteamericano es judío, desde ahí pues. Entonces en su 90 y pico % tiene esa procedencia cultural, civilizatoria, étnica. Sí, pero fíjate que en este caso, cuando hablamos de judíos, no hablamos exactamente de un grupo religioso, sino de un grupo originariamente judío, que lo que principalmente es un grupo de capital más que de religión. Así es. Y vemos actualmente las declaraciones de la general Richardson, la jefa del Comando Sur, defendiendo los intereses de la explotación norteamericana en
de la explotación norteamericana, estadounidense, de los recursos latinoamericanos como que si fueran sus propios recursos. Es decir, como que tuvieran el derecho divino de explotar estos recursos para sí, porque nadie más, pues, porque eso es lo que dice la general Richardson, claro. Nadie más tiene derecho a esto y por lo tanto ellos tienen que cuidarlos, ¿no? Y hablamos de recursos tan importantes en el caso de Nicaragua como el agua, como el agua, que es un recurso importantísimo y Estados Unidos dice que ellos deben de defender ese derecho o ese recurso para poderlo explotar. Y es lo que hemos visto pues a lo largo de los años, en las periódicas invasiones norteamericanas, estadounidenses a los países americanos en defensa de los intereses económicos de sus ciudadanos, ni siquiera los intereses económicos del país como tal, sino los intereses económicos de sus ciudadanos. Lo que pasa es que aquí, en este territorio, nosotros tenemos a alguien que vende lápices, entonces vamos a defender a ese estadounidense que vende lápices en este territorio, claro, para que a él y a su negocio no le pase nada. No es que nosotros no querramos nada de la política de claro, este país, ¿no? Sino que estamos defendiendo a este señor que vende lápices aquí en este territorio. Claro. Ese es el cuento, esa es la historia, ¿verdad? Pero este estado profundo no es un estado nuevo, pues, no. Es decir, la verdad es que esto tiene ya bastante tiempo, por lo menos todo el siglo XX ha estado regido por este estado profundo en Estados Unidos, y ya no solamente Estados Unidos, porque este es un estado profundo internacional, es un estado profundo mundial que rige los destinos o rige la agenda de varios países, especialmente el llamado Occidente colectivo. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Con Manuel Espinosa Jarquín, director del Centro Regional de Estudios Internacionales, CREI, estamos conversando en esta edición hacia, digamos, la década de los 20 del siglo pasado y la década de los 30. Este poder del cual hablamos, este poder oculto, se dedicó a financiar una figura, a financiar, empujar, chinear, etcétera, a una figura que de una u otra forma prometía acabar con la amenaza socialista, la amenaza soviética principalmente. Aquí efectivamente, en el año 41 inicia una invasión al territorio de la Unión Soviética, después de haberse tomado en el año 39 Polonia y otros estados de Europa, ¿no? Y entonces esto, que va mucho más allá de políticas y de ideología, porque se trata de pesos y centavos, no funcionó. Ahorita, recientemente, en estos últimos días, vimos cómo se conmemoraban los 80 años del famoso desembarco de Normandía, que 11 meses antes del final de la guerra lleva a los aliados occidentales al occidente de Europa, dizque a liberarlos de la amenaza del fascismo, cuando ya la guerra nazi prácticamente estaba perdida. Claro. Entonces, fachada, careta, claro, aparente, ustedes tienen juego de espejo, ocupan mucho el claro, título juego de espejo, ¿no? Sí, una frase de Alan Dulles, sí, de su libro sobre el culto a la inteligencia. Mira, esto del poder profundo, ¿verdad?, del estado profundo, tiene que ver mucho con el desarrollo histórico global de lo que nosotros conocemos como el poder global, ¿verdad? El poder global profundo. Tú sabes que
estos judíos que aparecen en Europa Oriental y se van a enraizar en Inglaterra y se combinan con familiares de la monarquía, con altos funcionarios de la monarquía inglesa, y se funden en ese clúster que se denomina el anglo-judaísmo, ¿verdad? Y que también después trasladan, vamos a decir, su centro de operaciones, dejan uno central en Londres y se trasladan a Norteamérica, y que también aparece un nuevo clúster que son los anglo-norteamericanos, dos clones de poder económico, constituyen ese poder global. Y entre los más conocidos pues son los Rockefeller, los Rothschild, ahora muchos mencionan a Soros, a George Soros, ¿verdad? A Besos. Y entonces este poder ha venido por siglos desarrollándose. Primero se conoce como el Comité de los 300, muy desconocidos, son sociedades secretas económicas. Después aparece ya para a principios del siglo pasado, el Consejo para las Relaciones Exteriores, Council for Foreign Affairs, que esos son una especie de, no solo centros de pensamiento, de think tank, sino son centros ubicados para moldear las relaciones internacionales a nivel global. Igual pues que después te va a aparecer el Club Bilderberg, te va a aparecer todo este sistema, el Club de Roma, la Comisión Trilateral, ¿ya? Las mismas conferencias anuales que te hace Davos, el G7, después que el G20, un G8, pero sacaron a Rusia después de lo de Crimea. Entonces, todo este tipo de organismos están para eso, para que se reúnan los asistentes, los CEO en su mayoría, y ahí mandan a presidentes de varios países, mandan a ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, que se reúnan en nombre de los dueños del verdadero capital mundial. Y ahí te planifican, pues, por decirte algo, que conocemos nosotros, que es de un polaco norteamericano, Zbigniew Brzezinski. Él te escribe un libro muy famoso que se llama La Era Tecnotrónica, que es lo que vivimos hoy día. Y esto es una producción de principio de los 70, en el 72 por ahí, cuando nace el Club de Roma, y David Rockefeller lo pone a él como jefe de la Comisión Trilateral. Yo mira que todo el desarrollo político internacional, dentro de la Guerra Fría, y hoy día, que no leo qué más de ese libro. Entonces, ellos te hacen a prospección la planeación de cómo ellos necesitan que el mundo se mueva para un mayor control, un mayor dominio, porque no podemos dejar al azar ni los procesos ni los temas que aparezcan y les estallen en la cara como se está viendo hoy día, y que por eso se habla bastante del declive de ese poder global. Entonces, a Hitler, como bien mencionaba, ellos lo pusieron en pie, lo armaron, lo capitalizaron, creó una tremenda industria, pero al final, vos mirá, lo aniquilan. Esa guerra contra los rusos, ¿verdad? Igual, ellos pierden 30 millones, pero logran sobrevivir. ¿Por qué? Porque es una guerra civilizatoria. Te mencioné, judíos ingleses reunidos, ingleses norteamericanos reunidos, y ellos van a destruir cualquier otro tipo de civilización que se les ponga enfrente y amenace con X o Y capacidad de construir un poder que les rivalice. Por eso, mira la barbaridad que te hacen los sionistas contra los árabes, en este caso contra los palestinos, pero igual se lo van a hacer a los iraníes. Igual si Erdogan, como persa, se mete contra ellos, igual lo van a desechar. Entonces, es una guerra civilizatoria. Por eso Putin te dice que a ellos solo les queda ganar. Porque de no ganar de todo esto, no es la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania es otra cosa, ¿ya? Una guerra de menor intensidad, con lo que ahora todo el mundo está hablando que se puede dar.
de no ganar la civilización rusa y eslava, van a desaparecer. Es una guerra de exterminio civilizatorio. Entonces, una de las características principales que tenemos que entender de ese poder global profundo, es su carácter civilizatorio. Y lo otro, su capacidad para construir al mundo a través de los procesos que ellos van estableciendo, que son los que se quieran dar. Por decirte algo, se hablaba de globalización y todo el mundo aplaudía y apostaba por la globalización, y si vos no hablabas de globalización positivamente, eras un ortodoxo, un tiranosaurio rex, no entendías nada de economía, etcétera, etcétera. Ahora, después de la pandemia, se habla de globalización. En aquel entonces, cuando se creó el Club de Roma, se habla de industrialización, ¿ya? O después de la etapa de la postindustrialización. Entonces, te hablan también de la transevolución. Y mira cómo está todo el mundo en el asunto trans ahora. Nosotros vivimos planes ya creados en esos centros, por eso es que tienen mucha relevancia, mucho carácter secreto, y la gente se interesa, que quienes asistieron a la reunión del Bilderberg, quienes estuvieron ahí, que hablaron, que se habló en Davos, ¿me entendés? Y cómo todo esto va avanzando en función de crear a nivel regional, en todos los continentes, mayores centros de control y promoción de la agenda que ellos tienen. Por eso todo el mundo habla ahora de la Agenda 2030. Pero cuando hablamos de Davos, hablamos del G7 y leemos la información sobre los resultados de estos encuentros, de estas reuniones, lo que estamos leyendo es una nota de prensa que fue elaborada incluso días antes de esa reunión, claro. En donde están ya los acuerdos que tienen que alcanzar en esa reunión, los que han llegado ahí, incluso todavía Davos, que es un poco más representativa de ese poder oculto, al final de cuentas es básicamente lo mismo, es decir, son caras visibles. El problema es que estas son las caras visibles que llegan a sonreír para la foto grupal, y a firmar un documento que fue previamente elaborado, consensuado, y que no dice, además, los fines y objetos de esta reunión, porque al final la reunión no necesariamente trató de esos temas que están reflejados en esa nota. Claro, no, porque eso a nivel, como te dijera yo, corporativo, aparte, sin publicidad, a nivel interinstitucional, entre las diversas agencias, ellos sí hablan sobre esos esquemas. A nivel bancario, ¿verdad? Financiero, se hablan sobre esos esquemas. Porque los títulos de los documentos que ellos publican, y antes y después, es como Davos 2024, un mundo mejor para el planeta. Entonces la gente cree, wow, pues... alimentos para todo. Es correcto. Entonces, ahí va pues todo el arquito. ¿Qué sucede? Que en esta coyuntura, la unión de rusos, la unión de chinos, la unión de iraní, ¿verdad? Persa, la unión ahorita de Erdogan, que acaba de asustar, que oficialmente se adhiere a los BRICS, turcos. Resentido o no, porque nunca lo quisieron aceptar en la Unión Europea, ¿verdad? Estás hablando de 4 diferentes tipos de civilizaciones, y la guerra civilizacional, y 4 grandes civilizaciones, todavía ya estaba en los BRICS, la India, pues, que es otra enorme cantidad de la población mundial, otra cultura. Estamos hablando que se está concentrando, vamos a llamarlo un clúster que se llama BRICS, una unificación cultural en Euroasia, que atenta con la estrategia principal civilizacional de ese poder global profundo hasta ahora mismo. Por eso, la urgencia de caldear la situación internacional a niveles como lo que estamos viendo ahorita nosotros, que es lo que, por lo menos en las redes sociales, se está hablando.
una posibilidad de guerra nuclear como nunca antes vista, como bien decía vos en otro programa anterior, después de la crisis de los misiles en Cuba en octubre del 62. Y hace esta posibilidad a nivel de golpe táctico o a nivel de golpe estratégico nuclear, ¿ya? Y entonces, ¿a quién le interesa eso? ¿A quién le interesa? Nosotros tenemos bastante análisis publicado y en la revista Visión Sandinista, ¿a quién le interesa ese nivel de guerra? ¿Ya? Y la otra pregunta es, ¿realmente van a ir a la guerra? Porque quien está alimentado de realismo político, él con facilidad te va a decir que sí, porque también conoce la praxis, vamos a decir, de ese occidente que genera guerra para ganar no solo plata, sino poderío global y control, hegemonía, supremacía, pero que además ya te tiró bombas atómicas y te demostró que lo pueden hacer, y te lo pueden hacer por nada. Ya, la excusa es la van a inventar. No se tientan el alma, como decimos claro. aquí en Nicaragua, sí. Entonces, en aquel entonces, vamos a decir, la Unión Soviética optó por salirse un tanto, si vos querés, del conflicto de las Coreas y darle más espacio a China, por conocimiento de las capacidades nucleares que ellos tenían. Acuérdate que el espionaje soviético venía siguiendo toda la fabricación del arma atómica mucho antes de que ésta se produciera. Además estaba aquel general MacArthur pidiendo a gritos lanzar la bomba atómica. Esa guerra fue entre el 51 y el 53, ya la habían lanzado en el 45. Todos los planes que la inteligencia militar rusa descubrió desde recién lanzada la bomba a Hiroshima y Nagasaki hasta ayer con utilización de armamento atómico. Y lo hemos hablado aquí en los programas, el drop shot, tirar 200, 300 bombas atómicas sobre el territorio soviético y bien calculado, solo para destruir el 85% de su capacidad industrial o el 85% de la población. O sea, son planes. No vas a hacer planes por hacer planes, ¿ya? Puede ser que el bluff aquel de la guerra de las galaxias que inventó Reagan, pero la verdad es que fue creíble, y es que no habría que criticar a los que creyeron, porque es que ellos viven el día a día bajo esa amenaza. Ese es otro tipo de estructura de pensamiento político, de seguridad nacional, ¿ya? Esto no es una célula ahí que te puede hacer quemar una tienda, esto y lo otro, o robar un banco, y ya esto es la sobrevivencia de toda una civilización. Ok, pero sobrevivencia que podría estar garantizada por ¿qué? ¿Qué garantizaría la sobrevivencia de esa civilización cuando hoy día hablamos de una guerra de aniquilación para todos lados? Sí. Es decir, donde no se va a salvar nadie. Las cucarachas, que son las principales sobrevivientes, podrían ser, pero es decir, ¿qué es lo que se ganaría? Si querés, dejo la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con Manuel Espinosa Jarquín del Centro Regional de Estudios Internacionales CREI. Estamos conversando en esta edición. ¿Cuál es la ganancia de destruir el planeta? Es decir, porque hoy lo que se habla es que una guerra de los niveles que se supone sería un conflicto al cual se está empujando la reciente aprobación de Occidente para la utilización de sus armas en territorio ruso, es decir, para agredir el territorio de Rusia, de la Federación de Rusia, lo que hace es dar un paso adelante en la colectivización, la globalización de ese conflicto, pensando en el occidente global versus Rusia. Y cuando se habla de ese enfrentamiento, se habla de un enfrentamiento mucho más
allá de las tiradoras o de los fusiles que disparan, de los obuses. El primer ministro británico hace un par de semanas disolvió el legislativo, que es la fuente de política, digamos, de la Gran Bretaña, llamó a elecciones adelantadas, pero justamente un par de días antes había llamado a la población a tener, guardar, proveerse, por lo menos para 3 días, decía, ante un eventual desastre natural, Claro. una pandemia o una guerra nuclear, llegó a decir. Entonces, casi lo que está haciendo Macron este domingo, casi. Después de las elecciones. Sí. Mira, si vos mirás la calidad de armamento, su nivel destructivo que existe hoy en esto, comparados con los de los 60 o los 70. Por ejemplo, ahora que llegó una fragata a Cuba, que es portadora de misiles Zircon, que a 90 millas que queda la Florida, ese cohete lo alcanza en 45 segundos, ese territorio, hipersónico. O sea, lo que había en armamento nuclear en los 60 y 70 parecerían cachiflines, ¿verdad? Cohetes de juguete de lo que hay hoy. De Rusia a Inglaterra, 2 minutos 20 segundos para que estén cayendo los primeros. Entonces, obviamente el planeta no ganaría nada. Hemos dicho que con el arsenal nuclear que existe, se revienta la Tierra 50 veces, por lo menos. Lo que pasa es que todo comienza con discursos amenazantes o con acciones amenazantes, porque es parte del ablandamiento psicológico del adversario, ¿ya? En aquel entonces, cuando estaba Khrushchev, Nikita Sergeyevich, y tomaron la decisión de instalar los misiles en Cuba, habían 2 cosas: devolverle el mandado, porque ya los norteamericanos los tenían en Turquía, Sí. y darle una receta de temor, de amenaza, de lo que se siente tener en la cercanía ese tipo de cohetes apuntándote a la cabeza. Y además la otra parte del proyecto era salvar a la revolución cubana de que no le cayeran encima y no la destruyeran. Cuando vos estudias la operación Anadir, instalación de esos misiles, ves que el pánico se logra, porque hay pánico en el gobierno norteamericano, pero los halcones, siempre que existen, están decidiendo arrasar a Cuba por completo, y todo termina en una negociación. Primer acuerdo verbal en derecho internacional: yo me llevo los cohetes y vos no atacás Cuba. Entonces, ahí decir quién perdió, quién ganó, no es un buen análisis, porque aquí las cosas se analizan, las decisiones se analizan en varios niveles, y sobre todo en el tiempo de crisis, que es el más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Si vos ves, primero comienzan, Ucrania está perdida, ya le perdieron. Aunque le vuelvan a meter otros 61.000 millones, no la van a salvar, y se están desgastando, porque toda esa inversión de más de 150 y pico mil millones de dólares que han metido a Ucrania, la deberán de meter en su infraestructura, en sus minorías, en esos millones de drogadictos, de empobrecidos que hay, ¿verdad? Porque ese es capital perdido. Pero como ellos necesitan capitalizarse, esa es la gran ganancia, capitalizarse de ellos, mejorar la industria militar y prepararse para la próxima guerra o la próxima amenaza que van a hacer. Me refiero al capital del complejo militar industrial. Entonces comienza Macron dándoselas de Napoleón, que va a mandar tropas francesas a Ucrania. Luego le sigue Johnson, ¿verdad? Diciendo que sí, que apoya eso y que los británicos tienen que ir.
Luego le autorizan a Ucrania que utilice armamento para que ataque el territorio ruso. Hay algo que se llama coincidencias colaterales, ¿verdad? Putin les dijo, entonces nosotros vamos a reservar el derecho de armar a aquellos estados que están peleando contra los países de la OTAN, pero sobre todo aquellos estados que están diciendo que Ucrania utiliza su armamento para atacar territorio ruso, y los vamos a armar para que ellos sientan en su propio pellejo lo que se siente, y de repente los hutíes le meten a un portaaviones norteamericano, que eso está callado, ya. Ayer, creo, le metieron a 2 barcos que iban para Israel y le metieron a un navío militar británico. ¿Con qué? Con armamento que le proporcionó Irán, misiles especializados o a destruir embarcaciones navales. Lo que estás anunciando ya te lo están devolviendo por otro lado. Dicen que la visita del submarino Kazán, que también va, submarino nuclear, que va para Cuba, una visita oficial, ya estaba programada y que encaja en esta tensión. De nuevo, ellos sienten, porque a los norteamericanos no les interesa Europa. Europa para ellos es un continente que lo pueden echar a perder e invertir, ¿ya? Después, pues me imagino que ellos pensarán con otro plan Marshall, lo vamos a levantar, esto y lo otro. Pero el problema es que no va a quedar piedra sobre piedra. Si antes se decía que después de la Tercera Guerra Mundial, donde se empleara el armamento atómico, iban a quedar las cucarachas vivas, nada más. Ahora dicen que ni las cucarachas van a quedar. O sea, ¿quién sabe? Te cuento, ¿ya? Las cucarachas son fuertes. Ojalá que tengan escafandra, porque van a andar esparcidas con tantos tubos de tierra que van a andar en el espacio ahora. Entonces, hay un discurso, por decirte algo, amenazante. Biden dijo, si un cohete táctico que emplee en el territorio ucraniano, te dejamos ir todo. ¿Ya? El problema es que las administraciones son diferentes en tiempo. Han habido administraciones o gobiernos rusos que han sido nihilistas por completo. No le han prestado atención a su estructura territorial y por eso, como te diría yo, muchos habían perdido. Hay otras que no, que mantienen una visión de gran importancia sobre esa estructura territorial. Y esta es una administración que no proviene solo de políticos. Esta es otra casta de gobernantes que proviene y de la mentalidad de los servicios de seguridad, del servicio de defensa y de magnates. Y entienden el carácter civilizatorio de la confrontación con otras civilizaciones. O sea, esa receta de 30 millones que perdieron con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Guerra Patria, ya se la hicieron recordar a Scholz. De hecho, Medvedev se estaba burlando ahorita de Macron y Scholz, que con la derrota parlamentaria van de viaje y le digo, vayan a jubilarse ya, no sirven para nada. Pero ojo, estamos viendo el advenimiento de la ultraderecha. Eso es peligroso. Eso es peligroso. O sea, para toda la humanidad eso es peligroso. Pero ese es parte del plan y el proyecto de la... Ahí volvemos. Sí. Nosotros lo vemos tal vez como una casualidad, que están regresando, que están ganando en las elecciones parlamentarias. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada de la mala administración de Macron, que están cansados por la otra mala administración de Scholz, que están cansados en el plano al interno de Inglaterra por ahí acordate que cambiaron primer ministro rápido. Ya qué loco que se me olvide el apellido, Johnson. Boris Johnson, sí. Al hindú y renunció anticipadamente. O sea, están creando las condiciones para que la ultraderecha, que chocó ya con los soviéticos, vuelva a ser el frente de choque. Y eso es civilizatorio. Eso es civilizatorio.
Ok, te pregunto, porque es decir, el gran aparato de alienación, de hacernos o de darnos una idea, o hacernos creer cosas que el aparato mediático norteamericano, el aparato mediático occidental, que es la vocería de este poder, nos ha hecho creer que hay buenos y malos, ¿ah? En una visión bien simplista de las cosas. Entonces, voy a quedarme ahí en esa visión simplista y te pregunto, ¿este poder oculto es solamente en Occidente o tenemos también raíces de ese mismo poder o de otro poder oculto en el Oriente? ¿Ah? Vamos a hacer la pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en Sumando Vigores. Manuel, ¿el poder profundo es exclusivo de Occidente o funciona también para Oriente o es el mismo para todo el mundo? El poder global profundo está ramificado a nivel global y los tentáculos que lo unen son las transacciones, vamos a decir, de capital, comercial, de bienes, de capitales y la fusión que entre ellos puedan tener. Otra cosa es la manifestación que se da en cada país del Estado profundo, ¿ya? ¿Qué cosa es el Estado profundo? El círculo de poder estructural de individuos que se ubican bajo el control de los gobiernos y de ahí capital privado y gobierno se fusionan. Por decirte algo, Estado profundo son todos los funcionarios del gobierno ejecutivo en Estados Unidos, los contratistas de las corporaciones, las agencias como la CIA, el FBI, la NSA, son parte de ese gobierno profundo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tocar la canción que el presidente debe de escuchar para que se tome la decisión ejecutiva. Igual le van a informar al Congreso, igual el Tesoro va a hacer su función, energía, etcétera, etcétera. Wall Street es poder profundo. Entonces, todo este tipo de estructuras en el resto de países existen. Siempre hay capital financiero en un país. Hay instituciones de gobierno igual que velan por la seguridad del país, ¿no? Hay un parlamento, hay un presidente, ese es el poder. Hay, como te dijera yo, existe esa fusión a nivel de Estado profundo, pero el poder profundo es la ramificación de todo ello a nivel global vía los intereses diferentes que puedan tener. Imagínate las transacciones que puedan tener por recursos estratégicos. ¿Quién comercializa con gas, petróleo en cualquier país? ¿Verdad? No es cualquiera. Entonces eso es ya el Estado profundo dentro de un país que se fusiona, que tiene conexiones con otros y acuerdan los sistemas de alianza también políticas. Porque ¿cuántas veces no has visto la disparidad? Que los pueblos no quieren que su Estado tome alguna X o Y acción de política exterior y el gobierno hace lo contrario a la voluntad popular. ¿Por qué? Porque la decisión no está en el pueblo, está en esa alianza corporativa, vamos a llamarla, entre Estado profundo de un lado y otro y gobierno visible del otro lado. Entonces la suma de esos estados profundos también constituye como sumatoria el poder global profundo. ¿Y por qué no trabajan de manera coordinada? Es decir, porque, a ver, vamos a suponer, China y Rusia tienen estado profundo detrás de su gobierno de una u otra forma,
que es parte, decimos, del Estado profundo global. Claro. Porque esos no están en coordinación con otros. Porque al final de cuentas se trata de negocio. Es decir, porque aquí el asunto son negocios y no estamos hablando ni siquiera de pesos y centavos, estamos hablando de fajos y fajos y fajos de billetes. Claro. El peso civilizatorio es lo que marca la diferencia, porque primero, ¿qué te dice Marx? Que detrás de todo conflicto vea hacia la economía. Todo conflicto tiene como fundamento lo económico, ¿ya? Seremos colegas en la finanza o en las exportaciones, pero yo tengo que velar por mis intereses económicos, ¿ya? Pero si a eso le suma, antes en la Guerra Fría lo ideológico, pero aquí lo ideológico no está. No juega ningún papel. Es lo económico, ¿ya? Pero es lo civilizatorio. De nuevo, ve que quienes han predominado, los WASP, los anglosajones, los judíos, sionistas, los norteamericanos, con la gente fusionada con la City de Londres. ¿Quiénes están aparte? Los alemanes, que los lanzaron a chocar. Los capitalizaron, los lanzaron a chocar. Están capitalizando, como Francia es una potencia atómica, también la están lanzando, ¿ya? Y a los norteamericanos no les interesa que Francia quede hecha todo un cráter a punta de cohetazos rusos, ¿ya? Y mucho menos los alemanes. Si los alemanes han tratado de ignorar su propia historia, porque Scholz también está repitiendo lo mismo y decir que van a mandar tropas rusas. No sé si él conoce lo que les pasó en Stalingrado o cómo los soviéticos llegaron a subir la bandera hasta el Reichstag, ¿ya? Cómo tuvieron que capitular ante ellos y no ante los occidentales que ellos querían capitular, lo hablamos aquí. Entonces, los chinos es otro tipo de civilización y tienen 1.400 millones que pueden perder en esa conflagración. Más los 1.000 indios y tener ya 1.300 y pico. 2.000 y pico. Que dicen que los van a superar, parece los hindúes. Están más activos, parece, en la reproducción que los chinos. Sí. Entonces, ahí tenés. Los rusos apenas son como 145 millones. ¿Ya? Entonces, es civilizatorio. Entonces, plata y civilización. Es lo que está en juego ahí. Ok, entonces, de eso sale la pregunta, ya para ir cerrando. Vamos a vernos en medio de ese conflicto, así como se ha pintado el conflicto del estallido de la bomba, o nos vamos a quedar a nivel de amenaza, tipo en la escuela, el que escupa primero. Mira, yo te digo, si lo miras con realismo político, es posible. Porque quienes están apretando los botones es otro tipo de ser humano, es otro tipo de militar. Ni siquiera de político, otro tipo de militar, que está ahí para apretar ese botón, entendiendo que no son ellos los culpables, sino que han sido atacados. Pero mira también, si lo miras desde un punto de vista racional, ¿por qué los norteamericanos han optado por golpear a Corea del Norte, no como lo hicieron en la Guerra de las Coreas en el 50? O sea, no está la fórmula de McCarthy ahí, porque ellos tienen el disuasivo nuclear. Y ni siquiera tal vez los cohetes de Corea del Norte van a llegar a Estados Unidos, pero van a destruir Japón y Corea del Sur. Sí. Y eso destruye o debilita enormemente a ese poder económico profundo global, a todo el sistema, no el capitalismo, porque ya no se juega tampoco a eso. Ya ahora se está tratando de hacer otro tipo de capitalismo. Pero el factor de alianza del occidente colectivo son dos grandes los que caerían. Pero de dos grandes, ¿verdad? Por uno pequeño que coreano, por eso le decía Trump al coreano Rocketman. Pero ellos tienen el disuasivo que no lo tenía Libia, sí, que no lo tenía Saddam Hussein,
que no lo tenía Bashar al-Assad en Siria. Aunque supuestamente la invasión a Irak era por eso mismo, porque según ellos sí lo tenían. Se le inventaron, Sí. se le inventó Bush. Moreno, sí, Bush, pero aquel Colin Powell. Sí, Colin Powell, sí. Ya, que salió ahí hablando que aquí están las pruebas, ya los documentos. Entonces, si no se le han lanzado a Corea del Norte, habría que ver los niveles de racionalismo que existe en la estructura del gobierno norteamericano para no también lanzársele al oso. Este es otro tipo de ruso. Son híbridos. Yo te lo he dicho, soviético, ruso zarista, soviético comunista y ruso nacionalistas de esta época. Entonces, habría que estudiarlos más para... Y te digo, en la retórica de los funcionarios que vio ruso, están preparados, se han venido preparando para este tipo de cosas. Ok, que a mí me parece, y creo que te lo comenté a vos en algún momento, el gran problema muchas veces de los análisis es que los análisis se hacen sobre la base de mi realidad y no sobre la base de la realidad que estoy analizando. Es decir, a ver, yo voy a analizar a los Estados Unidos, pero ni siquiera tengo idea de cómo es Estados Unidos, su cultura, su idiosincrasia, sus costumbres y demás, entonces lo analizo desde mi perspectiva. Muchas veces eso ocurre con muchos analistas, ¿verdad? Que no es este el caso, porque aquí estamos hablando ya de un conocimiento bastante más allá de la realidad propia, de la realidad que conocemos cada uno, pues, ¿verdad? Pero sí, ahí es donde me parece que suenan todas estas, vos lo decís, el realismo político, ¿verdad? Pero es ese conocimiento limitado de las cosas, pues, Claro. me parece a mí. El discurso tiene varios objetivos. Sí. Es posible asustar a Rusia y obligarlo a que se siente a negociar una salida no tan dramática como para perder Ucrania. Pero es que ni siquiera la están contando con Rusia para la solución, porque ya ves, esa reunión de Suiza para estos próximos días no cuenta con Rusia. No, claro, pero como te dije, apresurar a Rusia, presionarlo a Rusia para que entre en pánico, como entraron ellos en el 62, y decir, bueno, hombre, porque por debajo hay comunicaciones. Sí. Ya, salgan de Crimea, dejen esto, le vamos a dar el Donbass, esto y esto, y ya no sigan avanzando más, dejen ahí tranquilo a Kharkov, dejen tranquilo a Kiev, hasta aquí van a llegar, cosas de esas que uno solo se las puede imaginar. Ah, ¿no querés? Entonces vamos a escalar el conflicto, ¿ya? Y entonces parece que no entraron en pánico los rusos y entonces están respondiendo, porque te voy a decir algo, ese discurso le está permitiendo a Rusia cambiar su doctrina militar. Cuando había un término en la Guerra Fría que se llamaba Glavny Protivnik, el adversario principal. En los servicios de inteligencia el principal es el enemigo más peligroso. Y ya los rusos volvieron a declarar a los norteamericanos como Glavny Protivnik, como adversario principal. Entonces, además de que te cambian la doctrina militar, al cambiar a la modificación te da mayor capacidad de maniobra. Le están facilitando a regresar a hacer acciones a las costillas de ellos, por ejemplo, como esta visita en este tiempo a Cuba. Yo felicito la valentía y la soberanía, la hidalguía cubana, ¿verdad? En aceptar la visita y todo, pero al final tienen derecho, pues ellos no les pueden impedir que supriman pues la visita y más de un aliado estratégico como Rusia para ellos. Pero entonces están jugando lo que se conoce en la teoría de los juegos en relaciones internacionales al juego de la gallina. Uno de ellos va a correr primero, sí. Si no, entonces van a tener que chocar, porque estos son juegos pues de suma cero, de destrucción mutua. Pues. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Manuel, esta platicada. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.